Gracias por recibirnos acá en su despacho para hablar de este tema sobre la anticoncepción de emergencia. Estábamos hablando un poco ahora que ha sido un tema polémico aquí en Costa Rica, principalmente por nuestra cultura, el tema de poder decidir nuestros hijos, el número de hijos también y la manera en que queremos planificar es un tema difícil per se en nuestra sociedad. En el 2008, usted impulsó como ministra de Salud promover esta anticoncepción de emergencia, pero hubo muchísimos sectores que se opusieron, unos porque declaran la pastilla como abortiva y otros porque dicen que hay que legalizarla. En la investigación que se realizó de fondo para este programa, vimos que se dice que no hay que legalizar nada, que ya es legal la pastilla. ¿Usted como ministra de Salud piensa que esto, digamos que la anticoncepción de emergencia ya está legalizada en el país, que simplemente ha habido como un problema de información o realmente es una píldora que todavía tenemos que legalizar aquí en el país? ¿Cómo está la discusión desde el Ministerio de Salud? Bueno, en realidad, si la píldora de anticoncepción de emergencia no es abortiva, no tendríamos por qué legalizarla, sobre todo porque en el país lo que es prohibido es el aborto, no una pastilla. Y según los statements o las declaraciones de la Asociación de Ginecólogos latinoamericanos, norteamericanos y a nivel mundial, hay un tipo de pastilla que no es abortiva. Por supuesto que el problema que ha surgido porque la anticoncepción de emergencia o las píldoras para el día después, como malamente se le llaman, pueden tener diferentes compuestos. Entonces, dependiendo del compuesto que tengan, así va a ser el efecto que tengan. Entonces, por tanto, hay unas que sí son abortivas, las cuales sería prohibido inscribir en el país porque para eso sí hay una legalización, y otras que no serían abortivas, las cuales sí serían posibles cuando vengan a inscribirse, recibirlas en el país y ponerlas a disposición de las personas, obviamente bajo las indicaciones precisas que tienen, porque la anticoncepción de emergencia no es un método de planificación familiar, es un método para ser utilizado bajo ciertas circunstancias muy bien establecidas, como son un abuso sexual, una violación, una persona que utilice para planificar condones y que el condón se rompa, o una persona que tuvo una relación sin protección en un momento donde podría estar en el periodo fértil de su ciclo. Todo esto, ¿por qué no ha habido como una campaña de información? ¿Por qué ha sido una información que se ha querido tapar? ¿Será por intereses, digamos, como los de la Iglesia Católica o cierto tipo de intereses ahí que no quieren que esta información salga a la luz? ¿O es porque realmente hay una traba política para poder dar ese tipo de información? En realidad yo le digo que porque ha sido algo muy controversial. Yo me baso en pruebas científicas, en artículos que han sido publicados en el Medline, que es el sitio donde está todo lo que vale la pena leer desde el punto de vista científico y sobre todo en medicina, pero hay otras personas que insisten en que sí es, entonces eso ha generado una controversia. Yo le puedo decir que nosotros hemos dado la información a muchos periodistas, en muchos foros. Sí se ha desarrollado un cierto grado de campaña en relación con lo que debe ser la sexualidad saludable, porque aquí el punto no es si estamos a favor o en contra de una pastilla. Aquí el punto que tenemos que discutir es si los costarricenses y las costarricenses estamos practicando una sexualidad saludable. Y ese yo diría que es el punto medular al que deberíamos de enfocarnos. Han habido dos empresas que han tratado de registrar una tableta acá, pero las mismas no han pasado controles de calidad, estabilidad, concentración de la hormona que reportan tener, en fin, una serie de cosas que no se han escrito, no porque sean anticoncepción de emergencia, sino porque no han demostrado ser seguras. Vamos a ver qué pasa cuando llegara una compañía que sí traiga una pastilla de calidad y que la misma, como le digo, no sería rechazada por asuntos que no sean los meramente científicos y de protección del usuario. Una sexualidad saludable implica la discusión no desde mitos, sino más bien desde pruebas científicas. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿cómo qué podría hacer para proponer una campaña más desde este tipo de método científico y no desde mitos que se quieren
promover? Yo diría que con información y con un acercamiento importante, porque si bien es cierto, nosotros como Ministerio de Salud tenemos que basarnos en conceptos científicos, también tenemos que reconocer que la religión, cualquiera que ésta sea, también determina la salud que una persona puede tener. Es uno de los muchos determinantes de la salud. Así es que el acercamiento con grupos religiosos, dando información en foros de discusión, podría ser de gran ayuda, porque usted ve, por ejemplo, la Iglesia no aprueba la utilización de preservativo y nosotros siempre hacemos campañas a favor del preservativo, nos hemos pronunciado a favor de eso. La Iglesia tampoco aprueba las uniones entre personas del mismo sexo y nosotros como Ministerio de Salud hemos considerado que podría tener un beneficio, nos hemos pronunciado y no hemos tenido problema. Yo diría que siempre debe prevalecer el criterio científico y sobre todo el de ayuda para las personas, porque los abortos en este momento que se están produciendo en el país no se paran tapando el sol con un dedo. Y tampoco es decir si estoy a favor o estoy en contra del aborto, porque yo le puedo decir que conceptualmente yo como médica y como pediatra y también como ministra de Salud no estoy a favor del aborto. De lo que estoy en contra es de los embarazos no deseados. Entonces a la gente hay que darle la información y los métodos de planificación adecuados para que no se embarace sin desearlo, porque si no hay embarazos no deseados, por ende no van a haber abortos. Entonces es como irnos a la raíz del problema y no solamente enfocarnos en la punta del iceberg. Campañas de sexualidad saludable desde el Ministerio de Salud, ¿cuáles son los componentes más importantes que debería tener, como las líneas base que debería sentarse? Bueno, precisamente nosotros esperamos en unas 4 semanas, 6 semanas a lo sumo, tener lista ya la política de sexualidad saludable, porque siempre se ha hablado de salud sexual y reproductiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no se reproduce, no tiene derecho a una sexualidad, y bueno, la mayor parte de la gente tiene sexualidad no necesariamente para reproducirse. Entonces tenemos que hablar de la sexualidad. También hay que entender que la sexualidad no solamente es la relación coital de genitalidad. Desde que nacemos hasta que morimos somos seres con sexualidad y la podemos ejercer de diferentes maneras. Ese ejercicio de la sexualidad es en lo que nos tenemos que enfocar. Después tenemos que hablar de los riesgos de practicar sexo indiscriminado, sin protección, bajo efectos de drogas, bajo efectos de licor, etcétera. Entonces tenemos que analizar eso y también a los adolescentes, que es uno de los aspectos que más nos preocupan, cuál es la información que le llevamos. Porque si nosotros como adultos no fuimos objeto de una buena educación sexual, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros adolescentes y a nuestros niños? De nuevo estamos repitiendo el patrón de una mala educación sexual. Entonces, lo más importante que debería llevar una política es establecer que la educación en sexualidad no es solo para los estudiantes de colegio y los estudiantes de escuela y para la misma universidad, que toda la gente es muy joven. Es una educación que tiene que abarcar a todos los estratos de la población. Y eso se lo pongo muy sencillo. Casi el 25% de los embarazos en este país son de adolescentes, de mujeres adolescentes. Pero los padres de esos niños no son necesariamente otros muchachos adolescentes como las muchachas. Son hombres adultos y muchas veces casados. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene una pésima educación sexual. Entonces, desde ese punto de vista, estimular qué es educación sexual, qué es sexualidad saludable, cómo también el adolescente puede ejercer el autorrespeto por su cuerpo y entender por qué, aunque no es malo tener vida sexual activa, tiene que retardarla para una mejor etapa de su vida. En fin, son una serie pues de elementos que nosotros estamos incluyendo, donde también estamos hablando del derecho a ejercer el autocontrol, que es una de las cosas pues no solamente adecuadas en salud sexual y reproductiva o sexualidad saludable, sino también ante muchas de las circunstancias que nos vamos a enfrentar en la vida. Cuando ya nosotros tengamos el borrador final de la política de sexualidad saludable, se la vamos a dar a conocer a las autoridades eclesiásticas para que ellos también emitan su opinión. También hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación Pública, hemos estado trabajando con el INAMO, hemos estado trabajando con algunos grupos de la Universidad de Costa Rica, también se ha estado trabajando con gente en la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas que están interesadas en el tema. Aquí es importante decir que respetamos 100% las creencias religiosas de la gente, pero que tenemos que tener una posición clara como autoridades de salud. Entendemos perfectamente que la religión tenga sus
dogmas, sus paradigmas y que trate de inculcarlos en la población, pero nosotros también tenemos que frenar todas estas enfermedades de transmisión sexual, que el SIDA nos siga ganando terreno, que la gente tenga buena información y además quitarle a la sexualidad lo negativo, porque la sexualidad es parte importante del desarrollo de un ser humano, es parte del disfrute normal que una persona debe tener y la sexualidad es eso, la sexualidad no es ni sucia, ni cochina, ni fea, ni desagradable, ni violenta, todo lo contrario, la sexualidad tiene que ser disfrutada y todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de su sexualidad con buena información, con adecuada protección y con las herramientas necesarias para que ese disfrute no se convierta en un arma a doble filo que más bien lo afecte.